Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Anel Sosa. Te doy la bienvenida a mi clase, a mi canal, y pues a este video en el que te he preparado una explicación breve de cómo construir una tabla de frecuencias. Vamos a ver las 4 frecuencias que son más utilizadas, que es la absoluta, la acumulada, la relativa y la relativa acumulada. Vamos a ver un par de ejemplos. Bien, entonces te voy a explicar los 4 tipos de frecuencia que se utilizan en esta tabla. La frecuencia absoluta de un dato es el número de veces que se repite ese dato. También se presenta la frecuencia absoluta de un intervalo que se refiere a un número de datos que pertenece a ese intervalo y lo denotamos por f. Esa es la frecuencia absoluta, es decir, refiere a un solo valor o a un intervalo de valores. La frecuencia absoluta acumulada hasta un dato específico es la suma de las frecuencias absolutas de todos los datos anteriores, incluyendo también la del dato mismo, la cual se desea su frecuencia acumulada. Y también puede ser entonces para un solo valor, un solo dato que se repita, o una frecuencia de un intervalo de datos. La frecuencia relativa de un dato se obtiene al dividir la frecuencia absoluta de cada dato entre el número total de datos. Esta frecuencia relativa me va a dar una idea del porcentaje o de la parte fracción que refiere cada uno de los intervalos o datos. Y su simbología es FR, la acumulada que no mencioné es FA. La última es la frecuencia relativa acumulada y esta también se van a ir acumulando lo de ese dato en específico más los anteriores, pero en lo que refiere a la frecuencia relativa. Y la absoluta acumulada, pues lo que vas acumulando es la absoluta. Y vamos a ver un par de ejemplos, como te decía. En este te muestro y se observa el ejemplo en la siguiente tabla de una distribución de frecuencias de salarios semanales de 65 empleados de una compañía. Aparecen se llaman intervalos o clases. El primer intervalo es de 8.000 a 9.999, ese es su salario, y observo que hay 8 empleados. El siguiente intervalo es de 10.000 a 11.999 y así sucesivamente siguen los intervalos. Estos números de empleados en realidad, si observas, viene siendo lo mismo que la frecuencia absoluta, son las mismas cantidades. Por ejemplo, entre 16.000 y 17.999 hay 10 empleados. Eso es lo que yo puedo ir leyendo en esta tabla de frecuencias. La segunda frecuencia se llama acumulada, es la de FA, y aquí vas a ir acumulando lo de los intervalos o datos de ese y de los anteriores. Es decir, como al inicio no tienes ningún anterior, pues estas dos son iguales. En la siguiente acumulada, que sería en este, aquí vas a sumar lo de los 10 de ese intervalo más los 8 del anterior. Entonces son 18 por eso. En el siguiente, en este de 12.000 a 13.999, vas a sumar los 16 de ese intervalo más 10 más 8, por eso son 34. Y así te vas sucesivamente. En el siguiente es lo que ya llevabas, que son estos 34 más 14 más, por eso son 48. En el siguiente agregas o acumulas 10 más, son 58. En el siguiente agregas 5 más, serían 63. 2 más serían 65. De tal manera que el total de las acumuladas, pues sí tiene que ser lo mismo que la suma de las frecuencias absolutas. Aquí tienen que coincidir estos dos datos. El de 65, que es la suma de todas las frecuencias absolutas, y también tiene que coincidir el último de la acumulada con ese mismo total. Ahora, la frecuencia relativa. Hay 3 maneras de representar la frecuencia relativa. Una va a ser en fracción, otra va a ser en porcentaje o puede ser también en decimal.
En este ejemplo, para que se entienda mejor de dónde sale, lo que yo hice fue representarlo en forma de fracción, pero la verdad es que no te da mucha idea de cuánto es, si es mucho o es poco. Lo que más se utiliza es en porcentaje o en decimal. Entonces vamos a ver esta que viene dada en fracción. ¿Qué es la frecuencia relativa? Supón que es como si fuera las rebanadas de un pastel. Tienes 65 empleados, ¿sí? Y hay 8 empleados que ganan entre 8,000 y 999. Entonces, esos 8 son como 8 rebanadas de las 65 en la que está dividido el total. Por eso, aquí estamos viendo esa cantidad, 8 entre 65. Entonces, ¿de dónde sale la frecuencia relativa? De dividir la frecuencia absoluta entre el total, entre la suma de las frecuencias absolutas. En este caso, el total de empleados. El siguiente intervalo serán esos 10 empleados que ganan entre 10,000 y 11,999 y lo divides entre 65. Y eso es lo que estamos registrando. Así, cada una de las frecuencias relativas se obtiene de esa manera. 16 entre 65, 14 entre 65, etc. Si tú sumas todas estas, pues llegas a 65 avos. Bien, este siempre tiene que ser 1 entonces, un entero, o bien si tú lo utilizaste en decimal, pues la suma también te daría 1. ¿Cómo sería en decimal? Pues precisamente nada más divide 8 entre 65 y lo que te dé en decimal, esa sería la frecuencia relativa. Otra manera es, como te decía, en porcentaje. Entonces, ese decimal que obtuviste de la división, simplemente multiplícalo por 100 y así tendrás estos mismos valores de frecuencia relativa, pero vistos como porcentaje. Eso será más fácil de entender. La última frecuencia se llama frecuencia relativa acumulada. Así como acumulaste la absoluta en esta segunda columna, pues aquí también vas a acumular, pero ahora la frecuencia relativa. Por lo tanto, en el primer intervalo de 8,000 a 9,999, como anterior a él no hay nada, pues estas quedan iguales. Aquí son las mismas estas dos. En el siguiente intervalo, que son de 10,000 a 11,999, ahí estás acumulando los 8,65 avos más 10,65 avos son 18,65 avos. Lo mismo, en el siguiente intervalo agregarías 16 más 18, son 34,65 avos. Y así sucesivamente, de tal manera que en el último intervalo ahí ya acumulaste todos los anteriores y los de ese mismo. Entonces, aquí te tiene que dar una unidad, que son estos 65 avos. Esto lo resolví igual como fracción para que fueras viendo de dónde se obtuvieron estos datos, pero es mejor que utilices decimal haciendo la división o porcentaje, después de dividir multiplicas por 100. Vamos a hacer un ejemplo y este lo vamos a ir resolviendo. Bien, en este otro ejemplo, bueno, primero te recomiendo que traigas una calculadora a la mano, entonces por si quieres pausar el video y después continuar, ir revisando los resultados que vamos aquí a explicar. Esta es una tabla de frecuencias que vamos a completar, donde también aparecen una cierta cantidad de intervalos con distintos salarios y sus respectivos empleados. Por ejemplo, en el último intervalo son los que ganan entre 310 y 319,99 y corresponde a 10 empleados. Sí, es importante que hagas la suma aquí, pues para saber cuántos datos tienes. Este número de empleados, que es el número de veces que se repiten los salarios, corresponde a lo que es la frecuencia absoluta. Entonces aquí simplemente los datos son los mismos. 12, 8, 6, 3, 4, 7
y 10. Y checando que la suma sí te dé 50. Esa es la frecuencia absoluta. Ahora la frecuencia acumulada, como la palabra lo dice, vas a ir acumulando. En el primer intervalo quedaría igual, pero en el segundo intervalo tienes los 8 más lo de todas las anteriores, que serían 12 más, son 20. En el siguiente son 6 más 8 más 12. Estos 8 más 12 son 20, más 6 más son 26. Y vas acumulando en el siguiente, serían los 26 que ya llevas, y 3 más, 29, más 4, 33, más 7 son 40, y más 10 son 50. Y aquí es donde te digo que en el último intervalo debiste haber acumulado todos los datos. Entonces tiene que ser el mismo que la suma de las frecuencias absolutas. Vamos a ver el siguiente, que es la frecuencia relativa. Estas dos últimas son las que te digo que puedes calcular en fracción, en porcentaje o en decimal. Lo vamos a ver en dos formas, que es fracción y decimal, para que te des una idea cómo va. Entonces, frecuencia relativa viene siendo, te decía, como las rebanadas de pastel. Entonces, es la frecuencia absoluta dividida entre el total. En el primer caso son 12 empleados entre 50. Si haces tu división 12 entre 50, te da igual a 0.24. Perdón, ya me fui encima de la otra columna. Así va. La siguiente serán 8 empleados, estos 8, entre también 50. Y así te vas a ir sucesivamente con el resto de las frecuencias absolutas. 8 entre 50, si haces tu operación, es igual a 0.16. La siguiente será 6 entre 50, y eso es 0.12. La siguiente 3 entre 50, eso es 0.06. 4 entre 50, 0.08. 7 entre 50 es 0.14. Y la última es 10 entre 50, que eso es un quinto, y eso es 0.20, 0.2. ¿Okay? Si haces la suma de las frecuencias relativas, en fracción te darán 50 cincuentavos, que es un entero, y en decimal también te tiene que dar un entero. Puede ser que te den, en este caso no, porque son cincuentavos, pero puede ser que te den más decimales. Si no los consideras todos, pues no te dará la suma 1, pero sí se tiene que acercar a un punto 99, 90 y tantos. Te recomendaría que utilizaras 4 decimales. Entonces, como te decía, esta frecuencia relativa se usa en fracción, como aquí lo podemos ver, en decimal, pero también en porcentaje. Y si lo quieres ver así, lo único que tienes que hacer es multiplicar por 100, quedando 24%, 16%, 12%, 6%, 8%, 14% y 20%, que al final sumarías el 100%. Vemos la última columna, que no es otra cosa más que acumular la anterior. Entonces, ya no lo voy a usar en fracción, sino en decimal. Tengo 0.24, que es lo de la primera intervalo. Si le sumas 0.16, te va a dar 0.40, estoy acumulando. Y luego, si le sumas 0.12, 0.52, más 0.06 es 0.58. Súmale 0.08, sería 0.66. Súmale 0.14, me da 0.80, y si le sumas 0.20 te da 1. Esta tiene que coincidir con la suma de las frecuencias relativas. Aquí también en porcentaje es 24, 40, 52%, todos esos. No tiene caso que las sumes.